Hasta agosto acá, haciendo cosas, tocando, todo lo que se pueda. Así que eso, ha sido un placer y agradecer a Joana, felicidades por este hermoso hito de lanzar un libro. Así que un aplauso para Joana antes de... Veamos qué sucede. Esta es nuestra.
Muy buenas noches, qué bueno que están por acá. Esta casa tan importante para la cultura del país, esta lumbrera de lecturas al sur de la capital azteca, se engalana con una presentación editorial de primer orden desde el sur del continente. Tiene una mujer excepcional que ha desarrollado el oficio periodístico con tesón, con responsabilidad, con congruencia discursiva, algo súper importante, y conforme uno va leyendo este libro se entera. Regularmente las presentaciones de libros son solemnes, cuando pienso que deberían ser una celebración. Cuando un ser humano se atreve a compilar un manojo de páginas con información valiosa, hay que dar un aplauso, hay que brindar, hay que reírse y abrazarse. Así que antes que nada me gustaría pedir un gran aplauso para Johanna Watson desde Chile. Y bueno, a la altura de este trabajazo, pues, Johanna, perdón, no me presenté, yo soy Alejandro González, disculpen, trajo a dos invitadazos de primer orden. Estoy, quizá yo más emocionado que tú, Johanna. Tenemos, no sé, habría que presentar a Cecilia Toussaint. Un aplauso para Cecilia Toussaint. No hay mucho que decir, ¿verdad? Que sobra todo. Y quien está a su lado, igualmente hay muy poco que contar, el fantástico Mauricio Durán. La verdad que ya los conocemos a la perfección a ambos. Y qué honor estar aquí, Johanna, Cecilia, Mauricio, compartiendo esta tarde, noche lluviosa, ya ahorita vaporosa en realidad. Vamos a dejarle la palabra en primer lugar a Cecilia Toussaint, ¿te parece, Johanna? ¿Sí? ¿Quieres? O primero Mauricio, como gusten. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues ahora sí que yo soy la colada de la fiesta, porque yo realmente no tenía el gusto de conocerla. Estuvimos juntas ahora en una feria de libro, donde ella presentó este mismo libro en Querétaro. Y bueno, me buscó para hacerme una entrevista. Y pues me entrevistó y me platicó que quería venir a México a hacer la presentación de su libro. Y yo, como soy muy facilota, me ofrecí a leerle. Le dije, si quieres, porque yo lo que fui a hacer a la feria del libro fue a leer. Leí varios textos, leí El Principito, leí el nuevo trabajo de Guillermo Arriaga, en fin, fui a leer varias cosas. Entonces le dije, bueno, si quieres que vaya y lea, pues con mucho gusto te ayudo. Y ya me habló y me dijo, te voy a tomar la palabra. Entonces, pues aquí estoy, de colada, literal. No he leído, desgraciadamente, el libro. Estuve dándole una ojeada ahora que supe lo que iba a leer, y eso me parece súper interesante y súper importante. Su trabajo, creo que es importante que lo lea la gente que le gusta la música y a la que no también, porque es una buena manera de conocer el trabajo de muchísima gente y de lo que es la historia de la música en diferentes países, entonces en diferentes épocas también, por lo que entiendo, ¿cierto, Joan? Así que bueno, pues yo gracias, muy honrada de estar aquí de colada. Al ratito voy a hacer lo que vine a hacer, que es leerles un poquito, y les cedemos la palabra aquí al compañero. Gracias, Cecilia. Bueno, primero quiero pedir disculpas porque tengo la voz pero hecha pedazos, pero estoy muy contento y muy orgulloso que esté acá, Johanna, presentando este libro. Tuve la fortuna de estar en su presentación en Santiago, y un libro que concitó mucho interés por varias razones. Creo yo que aquí hay voces de músicos que hablan y músicas que hablan y que generalmente cuesta encontrar en otros lugares, específicamente de músicas mujeres y de músicos gays, en medio de un ambiente del rock que hasta hace poco era bastante machista, podríamos decir. Entonces siento que este libro da un espacio a voces que generalmente no están primero que nada. Segundo, creo que hay una característica súper importante en todas las entrevistas y las crónicas que aparecen acá de Johanna, es que por alguna razón, y que creo que es como un poco
creo que una de las mayores virtudes que puede tener una obra en general es que el autor desaparezca detrás de su obra. Y siento yo que Joana desaparece en sus entrevistas. Sus entrevistados siempre están brillando, brillando, brillando. Y nunca se nota el ego del entrevistador, o el conocimiento del entrevistador, o lo que él cree saber, o lo que él quiere predisponer a quien entrevista a llevarlo hacia un lado la conversación, sino que más bien siento que Joana tiene un talento como para ir guiando la conversación y sacando lo mejor de cada entrevistado. En ese sentido, hay entrevistas que a esta altura me atrevería a decir que hay una que es emblemática, que es la entrevista que le hiciste a Cecilia. Para las que quienes no conocen, Cecilia es una cantante de la nueva ola chilena, muy importante, de los años 60, y que, pese a que tiene una discografía maravillosa, también tiene súper poca cabida en los medios en general. Y tú le hiciste una entrevista donde ella, por ejemplo, se pronuncia a favor del aborto, de que haya un tema que en Chile fue mucho, bueno, hasta el día de hoy todavía es muy controversial. Y era muy raro en el momento que salió esa entrevista que una exponente de la cultura chilena saliera apoyando que las mujeres pudieran tener acceso a un aborto libre y gratuito y en condiciones, digamos, de salud que se merecen. Hay otra crónica que también me parece que es muy importante, muy linda, que es cuando tú vas al concierto de los prisioneros en el Estadio Nacional. Esa historia es fantástica. Curiosamente es un texto que está editado en este libro, pero es de los pocos que no está publicado en ningún medio. Nunca se publicó, lo cual también siempre me ha llevado a pensar que ¿por qué los medios nunca publican los mejores textos? Esa historia es maravillosa, como tu aventura personal acompaña un concierto que en Chile fue histórica, la reunión de nuestra banda más importante, y así podría seguir. La entrevista a Sandra Mianovich, lo que hablaba del tecladista de Faith No More, me parece muy interesante. Entonces yo les quería recomendar este libro, A Ojos Cerrados. Creo que es uno de los libros más brillantes en términos de poder encontrar lo que realmente un músico piensa. Yo creo que yo he tenido la suerte también de he estado del otro lado, me ha tocado ser como blanco de la pluma de Joana, y hace poco escribió una muy lindo para motivo del reencuentro de los bunkers y de los conciertos que dimos en Santiago. Y no sé, creo que logra una emotividad que cuesta encontrar en las notas de prensa en particular, porque generalmente por el formato siempre termina todo siendo como muy, muy frío. Al final la música se trata de eso, de emociones. Si no emociona, y Joana siempre está transmitiendo la emoción que ella siente al ver un concierto, al ir a un concierto, o cuando hace una entrevista, logra muy bien que el entrevistado plantee sus emociones con respecto a temas diversos. Así que se los quiero recomendar ampliamente. Después les puedo decir más cosas a medida que me pregunten, pero eso como para empezar. Y bueno, vaya que Mauricio sabe de lo que habla, porque quizá no todos lo sepan, pero estudiaste periodismo, Mauricio. Tú eres periodista a la par que músico, entonces entiende perfectamente lo que es estar en ambos lados. Y vaya, recientemente editaste una biografía de los bunkers, ¿no? Canción de lejos. Entonces, Canción para mañana. Exacto. No jala este micrófono. Y bueno, muchos años de labor de Joana. En este libro pueden encontrar historias de Los Tres, de La Polla Records, Palito Ortega, Gustavo Cerati, Mike Patton, uno de tus adorados, Nito Mestre, Los Prisioneros, Spinetta, Los Scorpions, Nicanor Parra, Los Bunkers, Charly García. Es súper variopinta la cantidad de personajes que aborda Joana. Quisiera recalcar un par de puntos que
se mencionan en este trabajo, escritos por colegas de Joana. Por ejemplo, Sergio Machi apunta que Joana está capacitada para hacer pasar a un tipo intrascendente como importante y hasta inteligente. Naturalmente lo dice de manera sarcástica, es un halago, por supuesto. En otro momento, ya me perdí, ¿dónde lo dejé? Exacto, Cristóbal González Lorca, esto es muy importante, afirma que este libro es un texto político, feminista, de memoria y justicia social. Esto nos permite ir viendo lo elevado de este trabajo y lo importante que es, porque el periodismo musical a veces parece ser que solo es juntar párrafos con compases, y en realidad hay que entender un contexto, saber en dónde nos hallamos para sopesar con efectividad los acontecimientos sociales, porque finalmente eso es la música, las producciones discográficas, los conciertos, acontecimientos que nos permean como sociedad y permiten que avancemos o vayamos hacia atrás en varias ocasiones. Entonces, ¿quieres hablar tú, Joana? Continuamos con la lectura de Ceci. Bueno, ¿qué? bueno, voy a hablar. Lo primero, agradecer a todas las personas que llegaron. Me encanta esta combinación Chile-México. Lo encuentro muy lindo. Aparte que, naturalmente, en el panel también se dio la mixtura. 2 mujeres, 2 hombres, 2 mexicanos, 2 chilenos. Así que un aplauso por esta comunión. Esta comunión de países que hace tanto tiempo viene trabajando. Y bueno, y agradecer la presencia ahí del amigo Mauri, la presencia de Cecilia, que realmente me honran, me halagan también con su presencia, y me ha gustado mucho también entrevistarlos en distintas ocasiones. Y eso, no sé si me quieres preguntar algo. Claro, tengo 1000 preguntas yo. Okay. Y también va a haber espacio para el público, naturalmente. ¿Eres fan, quienes no han leído el libro aún? Joana es súper fan de la que alguna vez fue denominada la banda más peligrosa del mundo. No van a creer quién fue a principios de los años 90, Guns N' Roses. Entonces, sostienes un amor especial hacia la banda de Axl Rose y Slash. Cuéntanos qué encontraste en esa banda que te sedujo de tal forma que considero cambiaría tu vida de alguna forma, ¿no? Bueno, primeramente me gustó Axel. Fue una cosa. Pero después de eso, la música me gustó mucho, me hice súper fan, y me pasó algo que me gustaba en esa época una banda que se llama Erasure y me gustaban los Guns. Entonces las dos eran de sonidos muy diferentes. Entonces un día fui a comprar un cassette, tenía plata para uno solo, y en el mesón escuché un poquito de Erasure, y después escuché a Guns, y después de meditarlo un poco escogí el cassette de Guns, y sin saberlo en ese momento escogí el rock para mi vida. Y yo siempre me he preguntado, qué hubiese pasado si yo hubiese escogido Erasure. Mi vida hubiese sido muy distinta, lo sé. Pero escuché Guns, y ese hecho de haber escogido ese cassette también me llevó a ver a los Guns el año 92. Fue mi primer concierto de la vida, tenía 12 años, fui con mi papá, y eso fue muy impresionante para mí porque fue un concierto muy masivo de una banda que estaba en su apogeo. Entonces fue muy, muy impresionante. Yo era muy niña, vi a gente borracha por primera vez, vi a gente desmayándose, alcoholizados también, los policías llevándose a mucha gente detenida, y obviamente fue algo que nunca había visto, pero también vi cosas muy lindas como la efervescencia del público. Yo misma sentí una emoción tan grande que casi las rodillas como que se me doblaron, y todo lo que viví ese día me hizo pensar y sentir que yo era de ahí. Ese era mi universo, la locura, la música y la efervescencia colectiva. Eso es lo que a mí me ha apasionado toda la vida, y por eso los Guns son tan importantes para mí. Yo sé que tienen letras machistas, agresivas, xenofóbicas, lo sé que Axel se demora, pero para mí
personalmente son una banda muy importante que voy a respetar y voy a querer siempre. Fue tan importante para ti que aseveras que tu vida adquirió sentido. Así de grave es, ¿no? Y quienes amamos la música y la comprendemos en ese grado de apasionamiento, pues lo entendemos cabalmente, ¿no? Todos tenemos un concierto, un disco que nos cambió la vida y pues es algo de lo que podemos encontrar en este trabajo, lado B. Ahora, hay algo importante. Joana ha cruzado diferentes etapas de la vida periodística hablando de herramientas. Arrancaste tú hace muchos años escribiendo en máquina de escribir, una máquina de escribir antigua que aún conservas ahí en tu espacio de trabajo. ¿Cómo has transitado durante todos estos tiempos, este tiempo, ¿no? De la página, la tinta, ahora las plataformas digitales, y de paso platícanos también cómo se desempeña una mujer periodista al sur del continente, contra qué tiene que luchar. Supongo que es parecido a lo que ocurre en México. Bueno, lo primero es que me llama mucho la atención que los mexicanos han hecho mucho hincapié en lo que yo conté ahí en la intro que conté, que escribía con máquina de escribir, con lápiz, al punto que la otra vez me regalaron un lápiz del mismo que yo. En serio, una persona que me acompañó en un panel, llegó con un lápiz Bic amarillo, de esos de punta fina, que en Chile ya no existen hace 20 años, aquí todavía existen, pero para allá es así algo muy vintage, y me lo regalaron. De hecho, ando con él en la mochila. Me ha llamado la atención. Y claro, yo creo que, bueno, eso que yo digo, en el fondo lo hago como para decir que representa el paso del tiempo, que he escrito en todos los formatos posibles porque escribo desde muy chica, desde que de verdad tenía una máquina de escribir, escribí en las máquinas de escribir y así fui pasando de formato en formato porque es algo que he hecho naturalmente desde siempre. Ya no me acuerdo, pero yo siempre fui como de las que escribía en los cuadernos, en los diarios de vida, todavía conservo diarios de vida, lleno, me iba a vacacionar y escribía todas las vacaciones, así desde la mañana hasta que me acostaba. Y ha sido una necesidad el tener que hacerlo. Entonces esa es como la razón. Y lo segundo era... ¿Qué tan complicado es ejercer el periodismo siendo mujer en Chile? Sí. Mayoritariamente puede ser que uno como que tiene que demostrar como el doble que puede escribir tal cosa o que puede escribir en un medio tal, porque la verdad es como mucho más masculina la escena. Sin embargo, igual somos muchas mujeres, pero sí creo que las mujeres en toda orden de cosas estamos como condicionadas a tener que dar como una prueba y por lo mismo como que nos preparamos. Entonces después nos encontramos como que estamos súper preparadas para las cosas porque justamente nos están tomando nota. A mí me pasaba en las fiestas, en los carretes con mis amigos, que de repente yo opinaba algo y como que me sometía como a un cuestionamiento, así como, ¿y por qué piensas tú esto, Joana? Entonces como que todo eso yo finalmente fui como preparando para rebatir y para dialogar y para enfrentarme como a diferentes... ¿se me fue? Sí, retos. Entonces, sí, o a debatir de repente y cosas bastante ridículas, pero bueno, eso pasa cuando uno de repente, cuando es mujer. Entonces, sin embargo, igual uno va creando como una manera se va preparando. Mira, sin ir más lejos, en Chile, mostrando mi libro, de repente han levantado la mano y me han hecho preguntas súper machistas. O sea, no es algo que haya quedado en el pasado, es algo que todavía existe. O sea, por ejemplo, hace 1 o 2 meses me levantaron la mano y me preguntaron si yo conocía como el rock de adentro o como que era como una externa que lo veía como desde fuera. Fue una pregunta súper así, porque tengo que responder algo así, ¿no? Era como, en el fondo era como que me estaban cuestionando. Entonces... No, por supuesto que no. Por supuesto que no. A un autor jamás lo hubieran preguntado si lo ve de adentro o como espectador. O también, sin ir más lejos, y me voy a quebrar acá,
porque el año 2019 entrevisté a Sergio Marchi, que es quien me hace la introducción, y lo entrevisté. Él es un autor argentino que ha entrevistado a todos los grandes músicos del mundo, y él cuando fue a Chile lo entrevisté y lo llevé a un mural que hay en Santiago de Cerati. Lo llevé, bacán, y cruzamos la calle y le hice la entrevista en un parque que hay ahí. Llevé un fotógrafo, hicimos la entrevista súper bien, terminamos almorzando en Plaza Ñuñoa. No llevé frutita. No llevé frutita. No es que... ¿Te llevó frutita? Sí. Te llevé pasteles. No quisiste. ¿Viste? Sí, pues estaba yo dieta. Y a nosotros nuestra frutita le cayó agua del riego del parque, entonces no Sí, nos... exactamente. ¿Viste? Sí. ¿Y qué pasó con la frutita de Cerati? No, le hice una entrevista a Sergio Marchi en el parque. Y pasaron los años, yo no me enteré de nada, y de repente mi pareja me dice: oye, Sergio Marchi escribió un libro de Cerati, una biografía de Cerati, él es biógrafo de Charlie, de Spinetta, etc. Y salió una nota en TIT Medio, y dice que fue para una entrevista que se le ocurrió a través de una entrevista que le hicieron para The Clinic. Yo lo entrevisté para The Clinic. Entonces hablé con él. No, entonces yo hablé con el periodista de The Clinic, o sea, del TIT Medio, y le dije, oye, ¿sabes qué? Y además cruzamos la calle, fuimos a una librería, y él me menciona en su libro. Se me ocurrió este libro porque Johanna Watson, la periodista chilena, me llevó a este mural. Ah, lo tenía escrito así, pero lo metieron en Chile en el medio. Sí. Y le dije al periodista, oye, ¿me puedes mencionar? Porque yo fui, mira, aquí está la foto del libro de Marchi, él me menciona, y después, y yo también lo conté en este libro, también lo conté, entonces le mandé los 2 pantallazos. Y me dice, lo siento, quedó así. ¿Cachai? Y le digo, pero él me mencionó esto, sí, pero lo siento, quedó así, no lo puedo cambiar. Entonces, esas cosas, yo creo que lamentablemente me pasa por ser mujer. lamentablemente, ¿cachai? Entonces, es una lucha que se sigue, y probablemente me va a seguir pasando. Probablemente me va a seguir pasando que finalmente es como que te anulan, te invisibilizan. En un medio donde yo he escrito muchas veces, ese donde me invisibilizaron. Entonces, da rabia. Y finalmente, no sé qué más decir, me dio rabia. Sí, me dio rabia, pero claro que es difícil, entonces uno tiene que encontrar la fórmula para sobrellevarlo y para lograr la no invisibilización, pero cuesta. A pesar de esto, Johanna, eres una mujer visible a nivel periodístico, a quien le gusta asistir al lugar donde suceden las cosas. Ahorita hablabas del asunto del mural de Cerati, hablas también de que estuviste en la cocina de Luis Alberto Spinetta, donde compuso una de sus canciones más emblemáticas. No revelaré demasiado, pero ya me contaste que estuviste en el Palacio Negro haciendo una investigación importante también. ¿Por qué es determinante para un periodista estar en esos lugares donde suceden las cosas? Estar ahí, no quedarte, googlearlo y desde ahí escribir. ¿Por qué hay que estar en los lugares? ¿Por qué hay que entrevistarse con la gente cara a cara? ¿Qué pasa ahí? Porque en los lugares, porque siempre pasa algo más de una simple foto. Yo siempre que he llegado como con la intención de sacarme una foto, me voy con una historia. Entonces siempre es importante llegar al lugar donde sucedieron los hechos. Siempre hay alguien que sabe algo, alguien que tiene un recorte, alguien que te puede decir algo interesante. Así es que siempre que se puede hay que tratar de ir. Por eso hoy día, por eso en este viaje me he recorrido toda Ciudad de México para tratar de estar en todos lados, aunque ha sido difícil. ¿Estuviste en un periodístico manifestante? Es que me encanta, es que es como adrenalínico. Me gusta la adrenalina. Llegué a ese lugar porque sabía hace mucho tiempo que ahí había ocurrido. Lo que pasa es que yo soy súper fan de la generación beat, de la poesía beat, y soy muy admiradora de Allen Ginsberg, así, primer lugar. Y después, un poquito menos los demás, pero los quiero a todos.
Entonces, sabía esa historia hace muchos años y siempre dije que cuando viniera a México iba a ir a visitar ese lugar. Entonces llegué al edificio y le saqué una foto y dije, llegué con esa idea, como que me voy a sacar una foto y voy a decir, aquí estuve. Y se me ocurrió entrar como un local que está en el mismo edificio y resultó que el dueño del local era dueño de hace 30 años de ese restaurante al que Barrows visitaba. Entonces me sentó y trajo una carpeta y tenía recortes, tenía todo, así que lo entrevisté. Y después de, qué sé yo, media hora de conversación, que fue súper interesante porque me contó un montón de cosas, que el lugar era más pequeño, etc. Y entonces me dice, ¿le sacaste una foto a la puerta del edificio? Y le dije, sí, pero me gustaría entrar para ver cómo es por dentro. Y llamo a una garzona y le dice, ábrele el edificio. Y ellos tenían la llave. Entonces me abrieron el edificio, pero fui con la garzona. Y como fui con la garzona, le dije, subamos, y subimos. Y llegamos hasta la puerta. No toqué la puerta para no... Claro. O sea, si fuera por mí hubiera tocado la puerta, pero no quería echar al agua al dueño del local, que me contó muchas historias muy interesantes, y ahí tengo mis fotos en la puerta de la casa donde vivió William Burroughs y donde asesinó a su esposa de manera súper ridícula y estúpida, que fue tratando de demostrar su puntería y disparándole como un vaso que tenía arriba de la cabeza, le disparó acá. Así es que, esa es la historia que esconde que es Monterrey algo, la calle. En la Roma, sí. Sí. Pues muy punk, Joana. Porque han de saber una cosa, Joana inició en el punk. Empezaste escribiendo textos feministas en un fanzine punk chileno. Y lo quiero religar con una pregunta última, porque estaría padre que el público platicase contigo, y también lo que nos va a presentar Cecilia ahorita. ¿Y Mauri que quiere hablar más? Y Mauricio tiene que hablar más, totalmente. ¿Sí? Totalmente. En alguna parte del libro comentas que, a pesar de que empezaste en el punk, ya nos hablaste de tu época metalera con Guns, no has querido nunca circunscribirte a ninguna tribu urbana, con tal de no relegar los géneros musicales que existen. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Es que siempre sentí que me gustaba la música en general y sentí que para cada momento había una música en especial. Entonces como que yo, no sé, adolescente era como súper rockera, pero si había una fiesta bailaba Dr. Alban y toda esa música, me encantaba. Entonces no tenía problema en, no sé, bailar lo comía, pero ser... entonces... Sí, lo comía. Entonces, qué sé yo, tenía hasta el cassette de lo comía. Tenía el cassette. Pero nunca me quise como hacer nada. Sí, fui grunge. En un momento que, ¿quién no? O sea, ¿quién de los 90 no fue grunge? Pero igual era grunge, pero escuchaba otras cosas. Me gustaba Juan Luis Guerra, me gustaba Luis Miguel, no sé, me gustaba todo. Ahorita que hablas de esto, ¿sabes qué estaría padre, Joana? Que nos comentaras cuándo fue cuando escuchaste por primera vez a los Bunkers. ¿Y qué pensaste y qué sentiste? Eso es interesante. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Hoy me vas a hacer revelar una historia. Por favor. Ya. Bueno, yo soy de una generación que creció con una banda que se llama Los Tres, que igual son conocidos acá. Entonces, soy una generación que ninguneó a los Bunkers. Y lo digo sin pelos en la lengua, porque así era. Había una generación un poco mayor que había crecido con Los Tres y que de repente como que se empezó a dar una cosa como de que nadie, no nadie, sino que había un sector que era como, ay no, estos cabros chicos, no, son como la copia de Los Tres, no me gustan. Y yo la verdad es que lo dije, Mauri, lo dije, y los caché así como los videoclips, así como el videoclip del Parque Forestal y varios otros, y como que los vi muy por encima y opiné sin realmente haberlos escuchado.
Opiné sin haberlos escuchado y nunca me adentré en la música de los Bunkers. Siempre fue una cosa como más radial, del dial nomás. Creo que esa es la peor manera de saber si te gusta o no una banda, escuchar lo que sale en la radio. Pero esa fue mi escucha. Y pasaron muchos años, me hice periodista musical, empecé a escribir por aquí, por allá, de allá, aquí, allá. Y empecé a escribir en un medio que se llama español, que se llama Zona de Obra, donde escribimos varios periodistas musicales de diferentes partes del universo. Del universo. Entonces, en un momento me escribe Enrique Blanc, que es un periodista mexicano, y me dice: ¿sabes, Joana, que estamos preparando un especial para los Bunkers, o sea, para el radioreactor de los Bunkers? Necesitamos un chileno que sepa del tema. ¿Puedes hacerlo? Y yo, sí, soy experta. Soy experta. Y me puse a estudiar, así a ver todos los documentales, escuchar todos los discos, tomar notas, y era así como de un día para otro. Así, de verdad que no había escuchado nunca los discos, nada. Y me puse así, pero fue, no sé si fue un día para otro, pero fue como pocos días y yo estaba así súper estresada. Dije, no me puedo perder esta oportunidad. Entonces lo hice. Y me entrevistaron, o sea, participé en como un especial de los 15 años de los Bunkers. Entonces, que era como oral. Ya, pasó eso y después dije, bueno, me quedé con toda esta información, ya estoy así como, me quedé como vibrando Bunkers y dije, voy a hacer un especial para los 15 años del Vida de Perros. Entonces, ahí los entrevisté. Ahí los entrevisté a uno y ahí recién así como, hola, estoy escribiendo esto. Y ahí los empecé como a conocer a todos. Claro que ahí tuve como más feeling y fiato así como laboral con el Mauri. Pero todos colaboraron y hice un texto que fue un reportaje que se publicó en el medio El Desconcierto, que es un medio bastante importante allá. Se publicó en 2 partes. Y lo bueno es que ustedes lo publicaron en sus redes sociales. Entonces fue como, wow, qué bacán. Así como, ¡que vivan los Bunkers! Y después de eso, pasó el tiempo y me llama Enrique Blanc y me dice, oye, Joana, estábamos pensando, estamos escribiendo un libro sobre las complicidades musicales entre Chile y México y hay que escribir la historia de los Bunkers en México. Y queremos que tú la escribas. Y yo, sí, obvio. Entonces escribí y ahí tuvimos largas conversaciones ya con Mauri, así como vía Zoom, pandemia, full, poniéndole. Y ha resultado que los Bunkers, aquella banda que yo ninguneé, me han abierto tantas oportunidades. Y es más, para terminar esta historia, para su retorno después de 10 años de pausa, después de unas gestiones ellos me invitaron a estar con ellos, a pasar con ellos días de una semana previa y tener acceso a sus ensayos, a la casa, a las pruebas de sonido, al backstage, a los camarines, etcétera, a estar ahí atrás de bambalina y poder hacer ese texto del que Mauricio habló, que lo hice con todo cariño y con toda emoción y sintiendo así como algún día, de alguna manera muy especial, le voy a contar toda esta historia a Mauri. Él lo dice. Sí. Dice, o sea, en la nota dice eso. Yo era de los que ninguneaba los Bunkers. Claro. Y cuenta después todo lo que vivió con la banda. Claro. Sí. Se me hace muy chistoso. Sí, chistoso. Pero esa es toda la verdad y te pido perdón. Te pido perdón. No, gracias. No, ya no importa, no, nada. Así nada, bien. Aterciopelados. No podemos pensar en una normalidad en Colombia
si la normalidad es el asesinato de líderes sociales. El Desconcierto, 4 de junio de 2021. En pleno estallido social colombiano y en medio de la crisis sanitaria que hace más de un año tiene el mundo cuesta arriba, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, líderes de la banda de rock alternativo Aterciopelados, que este año cumple 31 años de trayectoria, acceden a conversar conmigo para hablar sobre su nuevo trabajo, Tropiplop, un disco realizado durante la pandemia que incluye 9 canciones inéditas y 6 reeditadas, donde predomina el discurso social y de género entre ritmos pegajosos y positivos, sin olvidar el rock que corre por sus venas. Nos conectamos vía Zoom una mañana. Entra primero Andrea y saluda con una gran sonrisa desde su taller de cerámica. Usamos lentes ópticos similares y se lo hago ver. Entre risas se acerca a la pantalla para constatar que al igual que ella también llevo una argolla en la nariz. Ah, también el arete, me dice. Héctor se une a la charla preguntando cómo estamos por acá. Y es imposible no contarles lo felices que nos tienen las recientes votaciones, donde, entre otras cosas, el pueblo de Chile ha optado por tener una constitución escrita por primera vez por representantes elegidos por la ciudadanía y con una participación paritaria. Ambos escuchan muy interesados y se ve, por sus reacciones, que están enterados y emocionados por las noticias chilenas. A Andrea le parece divina la presencia femenina en nuestro proceso constituyente. En un momento que se inclina hacia atrás, veo que lleva puesta una polera con el emoji de caca, un símbolo del lenguaje cibernauta que habla también de su personalidad irreverente. Visto invernal y ellos veraniegos, pese a que el otoño el otoño emocional sacude a Colombia por estos días y que la constante reformulación de la industria musical que ha dejado la pandemia tienen un permanente día nublado a quienes han hecho de la música su fuente de trabajo. Nos sumergimos en una conversación cálida, armoniosa, amorosa, sencilla y humana, abordando los problemas sociales por los que atraviesa su país, para desde ahí desplazarnos hacia sus canciones, que ponen en la palestra varios de los conflictos que tenemos como región. Hablamos sobre la pandemia, los roles que la sociedad nos impone por ser de uno u otro género, el feminismo, los cánones de belleza femenina y el futuro de la industria musical, negocio que critican y cuestionan. Bienvenidos a bordo. Bueno, pasa toda la entrevista, que pues no se las voy a leer para que ustedes la compren el libro y la lean. Que por cierto yo ya la leí, es muy, muy interesante lo que dice Andrea. Para mí ha sido toda una cosa medio asomarme a este libro, y porque de entrada le dije a Joana, pues aquí faltan personajes, falta mi país por lo pronto en este libro, porque realmente estamos así como asomados nada más, pero no hay realmente un trabajo hacia el trabajo de todos los que estamos aquí haciendo música. Pero bueno, ya me dijo que para el 2, ¿no? ¿O cómo? Que para el volumen 2. Ya empecé contigo. Ya empezó conmigo. Y además ha sido muy interesante porque yo le escucho hablar ahorita y bueno, desde la entrevista ya hay muchísimas cosas que nos acercan, muchísimas cosas más allá de un arete, más allá de unos lentes. Creo que hay cosas fundamentales de vida que nos han acercado y que nos hacen ser similares. Hemos pasado por lugares similares también y bueno, nada, gracias. Gracias a ti. Ahí les voy. La entrevista de Aterciopelados me dejó con una sensación de esperanza y un sentimiento de alineación con Andrea Echeverry.
Ella, como mujer y rockera, asumió un rol desde sus inicios en la música, integrando a sus composiciones discursos de género y feminismo. Ha instalado cuestionamientos a diversos estereotipos que han sometido a la mujer desde hace siglos y que aún quedan por derribar. Advertí un puente entre ella y yo cuando vinculé el arte de la portada del disco a su esencia, sin saber que era la autora. La supe, la sentí, la olfateé y visualicé, probablemente porque estamos en la misma lucha y en una búsqueda similar. Andrea tiene conciencia de que su posición como artista le permite tener un megáfono simbólico con el que puede expandir sus ideas y mensajes. Lo mismo que hago yo con mis textos, con mis entrevistas y con la elección acuciosa de mis entrevistados y entrevistadas. Me identifico con ella desde la espontánea coincidencia de escoger un modelo parecido de marco para los lentes ópticos y usar el mismo arete en la nariz, pero también en el discurso y en el gesto de tener una línea editorial coherente con las ideas e ideales para nuestro género, nuestros respectivos países y nuestra comunidad. Andrea representa el lado B del rock en español y el lado B que las mujeres debemos y queremos emancipar. Un testimonio como el suyo en este momento del mundo y de la vida, para mí como autora, mujer y madre de una hija, es fundamental, porque son esas voces las que hoy siembran lo que nuestras hijas, hijos e hijes cosecharán. Gracias. Cecilia Toussaint, que están acá. ¿Quién quiere preguntar? ¿Hay alguien que lleva el micrófono? ¿Quieren así o con micrófono? El micrófono impone. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo Morales para Rock de Kutling. Primero, me gustaría saber qué artistas te gustaría agregar al libro y aparte que sean mexicanos. Y también, por último, un consejo para los periodistas musicales que apenas están empezando. Muchas gracias. A mí me gustaría sacar otro libro aparte de este. Y para un próximo libro que tuviera como esta misma característica, me encantaría empezarlo obviamente con Cecilia, o sea, de hecho ya lo empecé con una entrevista a ella, lo que me parece muy lindo, muy simbólico, muy especial. Me encanta que sea mujer, rockera, que estemos en esa misma lucha. Yo igual la he leído y ya caché que tenemos como muchas cosas en común. Bueno, ella se llama como mi mamá. Se llama igual, María Cecilia. Y la verdad es que, claro, me encantaría incluirla. También me gustaría hablar de Juan Gabriel. De hecho, ya comencé un trabajo acá. He estado recorriendo varios lugares asociados a su historia, vinculada con la ciudad, pero la verdad es que el otro día fui a Lecumberri, lugar que antiguamente fue una cárcel, y tuve acceso a su expediente. Entonces como que lo que venía a hacer cambió diametralmente porque creo que sí, va a cambiar, no sé qué voy a hacer todavía, pero me parece muy interesante su figura como voz de México, como una voz tan transversal también, tan querido. Eso es lo que más me ha llamado la atención, lo querido que es, tan respetado. Toda la gente que le he dicho, oye, voy a escribir sobre Juan Gabriel, a todo el mundo como, ¡qué padre! Y aunque sea gente súper rockera, súper de otra onda, y eso es como un buen augurio, y creo que él también vivió un montón de cosas súper injustas, cosas que hoy no se ven. Entonces creo que hay una historia ahí que es interesante. Y también, bueno, tengo algunas entrevistas que no incluí en este libro, que están hechas, pero que por tiempo no incluí, que, por ejemplo, a Camila Moreno, que es una cantante chilena, que
que he entrevistado varias veces y tengo una entrevista muy bonita con ella, que un poco me arrepiento de no haberla incluido, pero ya lo hice. Y también hay mucha gente que me encantaría entrevistar que todavía no logro hacerlo por ese motivo, como Axl Rose. Pero eso, me encantaría incluir a más mexicanos, porque sé que tengo una deuda. Yo creo que también obedece a que estamos un poco más lejos, tengo un acceso un poco más rápido a Argentina, país que viajo, tengo una hija medio argentina además, pero tengo todas las ganas de escribir sobre los artistas mexicanos, ya me lo han dicho, me lo han hecho saber, me lo han subrayado, ya lo sé. Y también quiero escribir sobre artistas chilenos que están acá. También me importa mucho como seguir generando eso. De hecho, el viernes me voy a juntar con Pedro Piedra y vamos a hacer algo ahí en conjunto. Y la segunda pregunta. ¿Qué le recomiendas a los nuevos? Gracias. Que si bien han estudiado su carrera y que la carrera como que tiene una forma en que se les dice que las cosas deben hacerse, yo creo que también siempre es bueno arriesgar. No se queden con cómo les dicen cómo debe ser, sino que igual arriesguense y por último hagan las cosas hasta que le digan que no. Inventen, y yo creo que de eso se trata. No hay nada más aburrido que leer crónicas o lo que sea en un formato súper estructurado, no tiene sabor, no tiene alma. Creo que lo más interesante de un texto es que tenga alma, aunque sea una nota corta para un medio formal. Eso. Gracias. De nada. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la aportación y por el libro, ya lo compré y bueno, estoy por leerlo obviamente. ¿Cuál fue tu primera vínculo con Cecilia musicalmente hablando? Cuando la escuchaste por primera vez, ¿cuál fue tu impresión? Y la segunda pregunta sería si hay algún motivo por el cual no se escribió un poco por la ley, ¿no? Un grupo también muy importante. No sé si nos pudieras platicar un poco de eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi primer vínculo fue hace como una semana con Cecilia, más o menos, ¿o no? Como una semana o dos. Estábamos participando en un mismo festival, ella había sido invitada a tocar y a leer, y una colega, productora de ese festival, tuvo la buena idea, que ella se llama Valeria, tuvo la buena idea de decirme: ella es Cecilia Toussaint, es súper importante, es rockera, creo que tienen mucho que ver, se deberían conocer. Y luego estaba con Cecilia, no sé qué te habrá dicho a ti, pero en un momento me dijo: Joana, ven, y nos presentó. Y yo, entre medio, o sea, entre que me la presentó, yo googleé así, ya. Entonces dije: oh, wow, es una grosa. En Chile, grosa es como alguien muy, wow, muy capo. Entonces, hablamos un poquito, le conté un poco lo que estaba haciendo y creo que hicimos match. Entonces, subí a mi habitación y le regalé mi libro con mucho cariño. Ella me invitó a su concierto, pero yo casualmente llegué en la mañana a la prueba de sonido. Entonces, mi primer vínculo, mi primera idea de lo que ella hacía musicalmente fue en la mañana, en la prueba de sonido, y apenas la escuché dije sí. Y de hecho lo primero que pensé fue: esto hubiese gustado mucho en Chile. Bueno, por algunas cosas que conversamos dentro de la entrevista, ella no ha ido a Chile, pero yo creo que su música sería como muy apetecida, está muy en la onda, muy en el lenguaje, muy en el sonido. Ella también tiene mucha cercanía con la música argentina, nosotros estamos muy nutridos por la música argentina, entonces hay un triángulo que hace que su música sea como muy cercana, es algo que nosotros de alguna manera conocemos. Entonces esa fue mi primera impresión, y después la vi en la noche, me senté en primera fila y le hice así y me hizo, y ¿cierto? Y ahí la vi, y al día siguiente
nos encontramos después del desayuno y me dijo, tú no sabías nada de mí, ¿cierto? Y claro, fue una cosa así como, tú no sabías, recién me escuchaste ayer, y yo, sí, ya, ok, y nos fuimos conversando hasta el parque, y ahí le hice la entrevista, que fue muy bonita. Y nos arruinaron la frutita. Nos arruinaron la fruta porque se mojó con el agua del regadío. Y la idea de nosotras era sentarnos en el pasto, súper hippie, pero estaba todo mojado. Sí, sí. Así que eso fue el primer... Ah, sí, la ley, sí. ¿Sabes qué? No se me ocurrió. Esa es la verdad. No se me ocurrió, pero lo puedo hacer. Si este no es mi último libro y lo respeto muchísimo, me gusta mucho la primera etapa, me gusta la etapa con Andrés Boe, me gusta mucho la canción Prisioneros de Ilusión. Es una banda que obviamente marcó un precedente y que respeto muchísimo. Beto Cuevas, así como ultra grosso. Entonces, los he visto en vivo, además, los vi una vez en Antofagasta, en formación original, con ¿cómo se llama el batero? Clavería, que es un capo, así, pero broma. Y Beto Cuevas también, grande y todo, o sea, la media presencia que tiene, de verdad, que son un lujo de banda, y que respeto y que me encantaría escribir de ellos. De hecho, voy a decir algo, a mí me impresiona que no tengan un libro. No existe un libro de la ley, y creo que se lo ultra merecen. A Beto Cuevas no lo he entrevistado, pero he entrevistado a Clavería, he entrevistado a... Tengo mala memoria, soy súper bola, pero a Luciano, lo he entrevistado a todos, y de alguna manera algo escrito de ellos, pero no está en el libro, pero sí los he entrevistado. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo más que preguntar, pues yo quería felicitarte por atreverte a recopilar todos estos trabajos y publicarlos como un libro. La historia del rock latinoamericano, ya no te voy a decir que solamente el chileno, el argentino, el mexicano, sigue estando marcado por el machismo, aunque no lo queramos. La mayor parte de la gente que publica libros relacionados con el rock terminan siendo hombres, ¿no? Entonces, primero, felicitarte por eso. Segundo, no lo sabes, pero a tu lado tienes a un personaje icónico del rock mexicano que desde chavita partió plaza y abrió camino. Yo tenía 18 años cuando vi por primera vez a Cecilia, iba a cumplir 18, es decir, hace 35 años. No tienes que decir. Y es una mujer que abrió camino para muchísimas otras chicas. Entonces, me da muchísimo gusto el personal que tienes acompañándote. Alex es un tipo al que admiro muchísimo. Los bunkers a mí me encantan desde antes de que dieran el madrazo comercial. Y pues muchas felicidades y qué chingón que estés por acá, Johanna. Chingón. Ahora que veo que mencionas que en algún momento ninguneaste a los bunkers, pero ahora son muy amigos tú y Mauricio, y también creo que esta pregunta puede entenderme un poco, Alejandro. Es complicado escribir sobre artistas, sobre los grupos, ser amigos de ellos, pero también de pronto escribir con la verdad y que sea algo que incomode al artista. ¿Se te ha complicado hacerlo o te ha provocado algún conflicto con los artistas? Yo creo que todo se puede decir con respeto y con las palabras adecuadas. Soy una convencida de que las palabras tienen un gran poder. Trabajo con las palabras y creo que no hay cosa, o sea, eso, se puede decirte todo y por último tú lo preguntas. ¿Puedo hablar de esto? ¿No puedo hablar de esto? Así. Yo, por lo general, cuido mucho las relaciones humanas por sobre cualquier otra cosa y cuando me he visto en la situación de que no sé si a la persona le va a gustar o no lo que voy a decir, lo pregunto
abiertamente. Y también decido qué cosas quiero o no. Por ejemplo, para el aniversario de los 30 años de Los Prisioneros, del disco Corazones de los Prisioneros, hice un reportaje donde estuve entrevistando en todo momento a Jorge González, y aparte le hice una entrevista para 2 medios, ¿sí? A 2 bandos. Y un editor de un medio me decía, pregúntale por la relación, que todos ya sabemos. Y yo le decía, no le voy a preguntar por la relación. Y insistió mucho en que le preguntara por la relación, y le dije que no, porque no es mi línea, no hago farándula, no me interesa, y además creo que esa historia está ya tan contada que ¿quién más vamos a preguntar? Me interesa más mi amistad con Jorge o la cercanía que puedo tener con él que preguntarle algo que a mí me parece incómodo, fuera de lugar, y que tampoco me interesa. Entonces, esa es como la línea que he venido siguiendo. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas noches. No, sí, le estoy haciendo una seña a él. Sí, y ahora no más. Sí, buenas noches. Bueno, con respecto a los bunkers, ¿cuál es tu canción favorita? Y bueno, ya que dices que no es, que en algún momento no fue tu banda y que uneaste, y que empezaste a hablar acerca de ellos, a documentarte, Sí. y con respecto ahora a su regreso, ¿viste alguna diferencia o con respecto a los fans y cómo lo recibió la gente? Eso. A mí me gustó mucho La velocidad de la luz. La encuentro muy linda. Encuentro que es diferente un poco como a las otras canciones, y tiene como un alma muy sensible, y a mi hija también le gusta. Compartimos ese gusto por esa canción. Esa es mi canción favorita. Y respecto al regreso, lo que vi, fue hermoso. Hermoso. Tuve el privilegio de estar ahí viendo todo lo que estaba pasando, de estar adentro, afuera, tenía libertad de movimiento, entonces fue súper lindo ver cómo se iba llenando, y tuve también como la idea de empezar a conversar con la gente que llegaba hacia adelante, que estaba en la reja. Entonces tengo varias entrevistas guardadas que en algún momento las usaré para algo, no las usé ahora, pero entrevisté a gente que había llegado así como el día anterior, había una gente que eran hermanos, que habían viajado. Había un niño, que fue algo muy bonito que pasó, que en un momento había un niño con el libro del Mauri. Entonces le saqué una foto, lo entrevisté, porque me llamaba la atención que entre medio de toda la gente había niños. Y no niños llevados por sus papás, sino que niños cantando las canciones. Y al día siguiente, porque fueron 2 conciertos, ese niño le pasó, no sé cómo, pero estaban como en un pasillo, y el niño le pasó el libro a Mauri, y Mauri se lo firmó. O sea, había tanta gente, entonces fue como bien místico eso, ¿no? Que los dos tuviésemos como la onda como de detenernos en ese niño y de registrarlo. De hecho, después yo le mandé la foto al Mauri, y el Mauri la publicó, porque fue muy, muy bonito eso, que estuviera ese niño, que finalmente simboliza el futuro de los niños que están escuchando buena música y no esta cosa terrible del trap. Entonces, eso es muy bonito, muy simbólico, muy motivador, muy inspirador para los que nos gusta la música buena. Eso. ¿Se me quedó alguna pregunta o no? Ahí va. Gracias. Joana, buenas noches. Buenas noches. Chicas, buenas noches. Mi pregunta va más dirigida a los tres, más en específico a ti, Joana, ya que dijiste que a lo largo de toda tu trayectoria para poder recopilar información de tu libro, viviste ciertos comentarios machistas de varias personas del público. Yo ya te había comentado, yo estoy por presentar mi primer proyecto como estudiante de psicología, mi primer taller,
y va relacionado a la violencia contra la mujer, pero me causa mucha curiosidad saber cómo es que en la música y en la escritura se lleva la violencia del género para nosotras, digo, porque como dice Mao, a los hombres son preguntas que no les harían, sino más bien a las mujeres. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes la violencia contra el género tanto en la música como en la escritura? ¿En la escritura? O sea, tú como periodista. ¿Sabes que una vez a Ana Tijoux, ¿se conoce aquí? A Ana Tijoux le preguntaron dónde estaba su hijo porque andaba de gira. Y yo hice una crónica, me acuerdo de eso. Me súper emputeció. Bueno, esa es la realidad de las mujeres que trabajamos no en una atendiendo algo detrás de un mesón. O sea, las mujeres que trabajamos en cultura, por lo general tenemos otros horarios, otras formas de trabajar que tienen otras exigencias y que para un universo de personas se ve como que uno fuera mala mamá o que fuera descuidada, etc. Y lamentablemente tenemos que dar explicaciones cuando en otros contextos otras mujeres en otros lugares de trabajo no la darían. Creo que una vez a la Mon Laferte también algo le preguntaron así, acá en México creo que fue. Sí, no me acuerdo qué pregunta fue, pero fue una pregunta también así como machista. Entonces se vive a diario y eso, no sé. Sí, eso, el afán de borrarte, puedes ver los carteles de todos los festivales, dime cuántas mujeres hay por cartel, y ahí se te responde, y ahí está tu respuesta. Es en todo, en tenerte que enfrentar a músicos, empresarios, periodistas, que todo el tiempo lo que quieren es hacerte a un lado. Tienes que pagar derecho de piso. Yo tengo 45 años de carrera y sigo pagando derecho de piso, sigo pidiendo favores, sigo pidiendo ser escuchada, sigo haciendo mis discos sola, se me sigue cuestionando si soy mamá o soy músico, pues eso, todos los días, cada minuto. Perdóname mi ignorancia.